Algo de lo que le quería compartir hoy, que el Señor ponía en mi corazón, tiene que ver con la herencia. Lo que nosotros recibimos y lo que nosotros dejamos. ¿Sí? Yo buscaba ahí un poquito lo que significaba, ¿no?, esta palabra herencia, y en el diccionario dice que es algo que se recibe de lo pasado, como una tradición, un derecho de nacimiento o los rasgos heredados. Lo primero que dice es una tradición. Es como la señora esa que preparaba la colita de cuadril en la cacerola y antes de ponerla al fuego le cortaba la punta y guardaba en el freezer la punta. Un día el marido le preguntó: amor, ¿por qué cuando pones la carne en la cacerola le cortás un pedazo y lo guardás? No sé, le dice ella. Así lo hacía mi mamá. Bueno, entonces el hombre le quedó con la duda. Cuando fueron a lo de la suegra, le preguntó: suegra, mi esposa hace la colita de cuadril así y me dijo que usted también lo preparaba así. ¿Por qué? Cuando lo ponen en la cacerola, le cortan un pedazo y lo ponen al freezer. No sé, le dice la suegra. Mi mamá lo hacía así. Entonces un día van a visitar a la abuela de la esposa y le preguntan a la abuela: doña, ¿por qué cuando cocinan la colita de cuadril le cortan un pedazo, lo guardan en la heladera y después lo cocinan? Pasa que cuando recién me casé tenía una fuente chiquitita y no me entraba en el horno. Entonces, por costumbre, la mamá y la hija seguían repitiendo ese patrón, pero no por algo en particular, sino porque se heredó de tradición. Después, un derecho de nacimiento. Me venía a la cabeza el ejemplo de las antiguas monarquías, que por derecho heredaban, sí, la responsabilidad de reinar sobre tal o cual nación. Y después es algo que se recibe de lo pasado, que pueden ser los rasgos heredados. Yo siempre hago el mismo chiste, un día se me van a enojar, pero si usted conoce a mi familia, mi abuela paterna, la hermana mayor de mi papá y mi papá son los tres muy parecidos en un rasgo facial. No es que son narigones, sino que tienen la cara un poquito más atrás. Entonces, con mis hermanos, cuando fuimos creciendo, mi papá siempre, a modo de chiste, nos decía: a ver quién va a ser el que herede. Y nosotros, no, cortamos con toda herencia. Rasgos, ¿sí?, que se heredan, que nos definen y que muchas veces también nos identifican con nuestros antepasados. La forma de hablar, rasgos físicos, costumbres, como la señora con la colita de cuadril, o un derecho de nacimiento. Ahora, en la doctrina del derecho, o sea, en el ámbito legal, dice que la herencia es el acto jurídico mediante el cual una persona dispone que a su fallecimiento, o sea, que a la hora de morir, se transmitan sus bienes, derechos y obligaciones a otras personas que en el conjunto se denominan herederos. ¿Sí? O sea, que el que se muere le pasa bienes, derechos y obligaciones a sus herederos. ¿Me siguen hasta acá? Esa es la responsabilidad legal de que tienen las personas cuando reciben una herencia. Le voy a pedir que me acompañen al libro de Romanos, en el capítulo 8. Yo siempre me pongo los papelitos así para marcar la Biblia y después se me terminan cayendo todos. Así que los voy a sacar. Le voy a pedir que me tenga paciencia para encontrar después los versículos. Romanos capítulo 8, versículo 15. Cuando lo encuentran me dicen amén. Muy bien, andan rápido para buscar. Dice así: ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El 16. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios. ¿Y coherederos con quién?
con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Entonces, todos los que estamos acá, aceptamos al Señor en nuestro corazón, ¿sí? Recibimos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que nos confirma que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos, coherederos con Cristo. Gloria a Dios. Ahora, ¿de qué somos herederos? ¿Qué es lo que vamos a recibir de parte de Dios? ¿Sí? Cuando, dice la Biblia, Cristo sea revelado en su gloria. Un poquito más adelante ahí Pablo se refiere a que las situaciones, las pruebas que hoy pasamos no se comparan con la gloria que ha de venir más adelante cuando Jesús sea revelado. Entonces, yo me anotaba acá, la herencia. ¿Qué es lo que recibo y qué es lo que dejo? En primera instancia, vamos a repasar un poco qué es lo que recibo. Pero voy a pedir que me acompañe un poquito más adelante en el Nuevo Testamento a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Cuando lo tienen, de vuelta, me gritan amén. Dice así. Mi Biblia dice, alabanza a Dios por una esperanza viva. El título del capítulo. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo, ¿para quién? Para nosotros, para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Así es el gozo con el que nosotros vivimos por saber de que somos herederos de Dios, ¿sí? Y que en un futuro no muy lejano vamos a estar compartiendo con Jesús su venida y su gloria. Amén. Pues están obteniendo la meta de su fe, que es la salvación. La meta de nuestra fe, entonces, ¿cuál es? La salvación. Hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que recibo de parte de Dios? Primeramente, una herencia inmarchitable, incorruptible, incontaminada, ¿sí? E indestructible. Esta herencia es nada más y nada menos que una esperanza viva. ¿Esperanza de qué? Esperanza de salvación, esperanza de vida eterna. Como consecuencia de ser acreedor de esta herencia, de esta esperanza de vida, debería producir en mí gran alegría, un gozo glorioso e indescriptible, dice acá la palabra. Amén. Después, también dice que mediante las pruebas que pasamos por un tiempo, nuestra fe se va desarrollando, nuestra fe es ejercitada, es probada y es perfeccionada hasta el día que Él venga, hasta el día que Él se manifieste. Entonces, dijimos, la herencia, esperanza viva, esperanza de vida eterna. Un gran alegría, un gran gozo. La fe desarrollada, ejercitada y perfeccionada. Y después, la meta de la salvación, que es un día encontrarnos con el Señor y todos juntos en el cielo. Amén. Ahora, la palabra dice también que son bienaventurados los que creen sin ver. Jesús le decía a Tomás, porque doblemente gozosos nosotros,
los que creímos sin haberlo visto. ¿Sí? Y después, en cuanto a esa fe renovada, perfeccionada y ejercitada, Pablo dice un poquito más adelante ahí en el libro de Romanos que no se compara las pruebas que hoy tenemos con lo que va a venir de parte de Dios. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren ser acreedores y poder disfrutar de esta herencia, de esta esperanza viva acá en la tierra? Gloria a Dios. Nosotros, lo dije al principio, como hijos de Dios, cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón, ya nos hacemos poseedores, acreedores de esta herencia. Ahora, como hijos, como herederos, esto es lo que recibimos de parte de Dios como, por así decir, un derecho, un bien, un tesoro, un regalo. Ahora, también recibimos de parte de Dios, como herederos, la otra parte de la herencia, que dijimos que era bienes, derechos y obligaciones. En segundo lugar, las obligaciones. Un poquito más adelante, ahí en el mismo pasaje, en el capítulo 1, pero a partir del versículo 13, dice así: por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, o sea, ya que sabemos que somos hijos de Dios, ya que podemos clamar Abba Padre por medio del Espíritu Santo que está en nosotros, ¿sí? Vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda, dice mi Biblia, otras dicen de la vida vacía, otras Biblias dicen de la vida vana que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes, de nosotros. Por medio de Él, ustedes creen en Dios que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. ¿En quién están puestas nuestra esperanza? En Dios. Dijimos, somos hijos de Dios, somos herederos. Decirle que está a tu lado, soy heredero, pero créetelo, soy heredero. Recibo una esperanza de vida eterna, recibo gozo, recibo fe, recibo salvación. Amén. Ahora, recibo obligaciones. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 3, a partir del versículo, capítulo 1, perdón, a partir del versículo 13, nos describe un poquito cuáles son las obligaciones que tenemos como herederos. Y dice, sean santos. Vivir como Dios espera que vivamos. Vivir condescendientemente con este título de heredero. ¿Sí? Vivir como Dios espera que lo haga mientras transitamos por este mundo, mientras soportamos esas pequeñas pruebas que no se comparan con la herencia, con la gloria que vamos a recibir cuando Dios venga. ¿Amén? ¿Me sigue hasta acá un poquito? Entonces dijimos, en segundo lugar tenemos las obligaciones, vivir como herederos, ser santos. Yo me anotaba ahí un pasaje que está en Efesios, en el capítulo 4, vivir como hijos de luz. Si me acompañan a Efesios. Porque a veces, cuando llegamos al camino de Dios, cuando nos hacemos con el título de la herencia, muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y ahora qué espera Dios de mí? Ahora, ¿cómo quiere Dios que transite, que camine esta vida? Más allá
de que en primer lugar tenemos al Espíritu Santo que nos guía y nos convence de lo que está bien y de lo que está mal, Dios es tan magnífico, tan espectacular, que en la palabra dejó una lista de prácticas, de cuestiones, de actividades que tenemos que llevar adelante y otras que tenemos que evitar involucrarnos. ¿Amén? Y esto un poquito está ahí en Efesios capítulo 4, a partir de... Se me perdió la nota. A partir del versículo 17. Mi Biblia dice, vivan como hijos de luz. Efesios 4, versículo 17. ¿Lo tienen? Así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento, o sea que no pueden pensar bien y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Versículo 20. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. El versículo 3 dice, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada, a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. En esta primera parte, acá el apóstol Pablo anima a los creyentes que están iniciando, ¿sí?, o que se convirtieron al Señor, que ya son herederos, a que dejen de lado lo que antes hacían. Sin más preámbulo, ¿sí? Que dejen de comportarse como las personas que todavía no recibieron el mensaje de salvación, que todavía no recibieron este título de herederos, porque tienen nublado el entendimiento, no pueden pensar más allá de sus propios malos deseos. Por eso, en el versículo 23 dice que sean renovados en la actitud de su mente, en la forma en la que piensan, ¿sí?, para que puedan, a partir de ahí, desechar sus malos deseos, revestirse en su corazón, en su espíritu, ¿sí?, con la nueva naturaleza creada a partir de la imagen de Dios. El versículo 25 sigue diciendo, por otro lado, acá enumera también estas prácticas, ¿no?, que, ahora después vamos a ver, nos hacen perder la herencia o nos desheredan, ¿sí?, de este regalo. Versículo 25 dice, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchen. Prácticas cotidianas del diario vivir, ¿sí? El que robaba, que no robe más, que nadie hable con mentira y que nos guardemos de tener conversaciones fuera de lugar. Eso es lo que Pablo le está animando a que lleven a cabo los herederos. No necesariamente es el que mató, que no mate más, obvio, pero sino cosas, vamos a decir, prácticas, ¿sí?, cotidianas, de la vida diaria. Ojo con las formas de hablar, ojo con lo que dicen, ojo con quién se involucran, ojo cómo ganan el sustento, que no perjudique a nadie, ¿sí? Versículo 30. No agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Yo me anotaba acá, Pablo hace mucho énfasis en esto, ¿sí?
Primeramente en ser renovados en la actitud de nuestra mente, en la forma en la que pensamos, cómo percibimos las cosas, revistiéndonos de la nueva naturaleza, de justicia y santidad creada a partir de la imagen de Dios. Y después que guardemos la forma de hablar, ejercitando el perdón, desechando la ira, el enojo, la mentira y toda forma de malicia. ¿Sí? Ahí más adelante en el capítulo 5, cuando empieza, dice: por tanto, imiten a Dios como hijos, herederos muy amados. No dice herederos, eso lo agregué yo. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Y ahora sí, Pablo ahí detalla bien las prácticas que nos desheredan. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. O sea que los herederos de Dios no practican tales cosas, no corresponde. Tampoco, versículo 4, debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Porque nadie que sea avaro, o sea, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Dios. Prácticas que tajantemente nos desheredan. Y no necesariamente es un asesinato. La forma de hablar, la forma de pensar, ¿sí? Y mi forma de conducirme en la vida. Pueden quitarme o pueden hacer que si me involucro, si lo llevo a cabo, pierda la herencia. ¿Sí? Versículo 6. Que nadie los engañe. Qué silencio que se generó de repente. Dice, versículo 6. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. Gloria a Dios. Y comprueben lo que agrada al Señor. Algo que a mí me llamaba poderosamente la atención en estos pasajes que leíamos, primeramente, ¿no?, haciendo hincapié en esto de que cuando conocemos a Cristo nos hacemos con ese derecho, ese bien, ¿sí?, de la salvación, de la herencia. Pero mientras que estemos acá, tenemos una responsabilidad como hijos de Dios, como hijos de luz, la de vivir, ¿sí?, condescendientemente con ese título, renovando nuestra mente, nuestro entendimiento, la forma de pensar, ¿sí?, que nuestros pensamientos sean conformes a los que hay en el corazón de Dios, que lo que a mí se me ocurra, cómo conducirme o lo que voy a decir, sea bajo los parámetros, bajo los lineamientos que Dios tiene para sus hijos. ¿Amén? Renovar la mente, el entendimiento, la manera de pensar. Ahí en Efesios 4:23, que lo leíamos, decía esto, que seamos renovados en la actitud de nuestra mente. Después, un poquito más atrás, en Romanos 12, en el versículo 2, dice que no nos amoldemos al mundo actual, sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. O sea, Dios está queriendo que entendamos que si no cambiamos la manera de pensar, difícilmente vamos a cambiar nuestra forma de actuar. Entonces, lo primero que tenemos que rendir, ¿sí?, a Dios para guardar nuestro título como herederos es nuestra cabeza, es nuestra mente, la forma en la que razono,
que el Espíritu Santo traiga una revelación, ¿sí?, de qué es lo que Dios quiere y espera de mí para este tiempo. Y eso es lo segundo que me llamaba poderosamente la atención en este pasaje. Comprobar qué es lo que agrada a Dios, qué es lo que Él quiere, cuál es su voluntad, mientras estoy acá en la tierra. Yo tengo mi título de heredero, pero mientras que estoy acá en la tierra, tengo obligaciones que cumplir. Bueno, ¿cuáles son esas obligaciones? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí para este tiempo? En Efesios, capítulo 5, en el versículo 10 dice, y comprueben, lo leímos recién, lo que agrada al Señor. Y un poquito más adelante, en el versículo 15 y 17 dice, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Sí? Dos cosas fundamentales. Renovar nuestra mente, cambiar nuestra forma de pensar y entender qué es lo que quiere Dios. ¿Qué es lo que Dios busca de mí? Porque la mayoría de nosotros todos venimos a la iglesia o cuando nos encerramos en casa a buscar de Dios, vamos nosotros a buscar algo de parte de Dios. Bueno, pero Dios también, así como nos brinda un montón de cosas, espera algo de nosotros. Por eso nos da bienes, nos da derechos y obligaciones, para que nosotros tengamos que cumplir también con Él. Porque si no, es re fácil, me siento a esperar que llegue la herencia y ya está. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios espera de mí en este tiempo? Ahí es donde yo me anotaba, en esta parte, ¿qué es lo que dejo? ¿Sí? En la herencia dijimos que había dos partes. Lo que recibo, los derechos, los bienes, las obligaciones, ya lo vimos. Ahora, ¿qué es lo que Dios espera de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Y ahí me lleva, bueno, ¿qué es lo que dejo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo con el tiempo, con la vida que Dios me está dando? Primeramente, la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, que no se pierda uno solo, que todos puedan escuchar del Evangelio. Esto está en 2 de Pedro 3:9. Y después, Dios espera que cumplamos, Dios quiere que cumplamos con lo que Él ya planeó para nosotros en este tiempo. ¿Sí? Por eso pensaba la herencia como en dos partes. Lo que recibo y también lo que dejo. ¿Sí? Y algo que el Señor ponía en mi corazón cuando preparaba esto, era esta pregunta. Si hoy, y piénsela conmigo, me tocase partir, ¿qué le dejo a mi familia? ¿Qué hice en este tiempo que Dios me regaló como peregrino en este mundo? ¿Y qué le va a quedar? Principalmente a mi familia, a mis hijos, a los que quedan después de que yo me vaya. Qué silencio de vuelta, che. Si hoy me toca partir, ¿qué le dejo a mi familia? Ahora, cada uno de nosotros ya aceptó a Jesús en su corazón, ya lo dijimos, es hijo, tiene la salvación, es heredero. Ahora es nuestra responsabilidad transmitir, pasar esta esperanza, esta convicción, estos valores a los que vienen atrás nuestro. No se confunda, la salvación es personal, ¿sí? Yo soy salvo porque yo acepté a Jesús en mi corazón y le rendí mi vida y me arrepentí de mis pecados. Ahora, mi hijo, cuando tenga conciencia del bien y del mal, va a tener que tomar la misma decisión. Pues la salvación no se hereda. O sea, yo soy salvo y mi hijo va a tener que velar por su salvación. Lo que sí transmito, lo que sí yo dejo como herencia, es el valor del regalo que recibí. ¿Se entiende? La salvación es personal. Lo que yo transmito, lo que yo contagio, lo que yo comparto, es el valor del regalo que Dios me dio. Se me venía a la mente el ejemplo de, bueno, quizás ahora en Argentina no se acostumbre tanto, pero antiguamente era una tradición, que si se casaba una mujer,
la hija heredaba ese vestido, lo usaba en su boda, después la hija tenía una hija y esa misma hija usaba ese vestido, amarillo el vestido después de 3 casamientos. Pero a lo que quiero ir es el valor sentimental que había sobre ese objeto. Porque tranquilamente una de las novias puede haber dicho, ni loca me pongo ese vestido todo percudido. Sin embargo, por una cuestión emocional, por una cuestión de valor sentimental, se heredaba esa tradición. Puede ser un vestido, un anillo, un collar, algo, ¿sí? Por lo general, acá en Argentina se acostumbra más el tema de las joyas, de la abuela. Entonces, lo que se hereda, lo que se transmite, es el valor a ese objeto, a ese regalo. No el regalo en sí. Porque hoy en día hay muchos hijos que rechazan la herencia de los padres. Como decíamos, por ejemplo, el caso de la novia. En un momento de la cadena de sucesión, podía haber dicho, no, yo me voy a poner un vestido nuevo. Está perfecto. Pero lo que sus antepasados se encargaron de transmitir era el valor del regalo. ¿Se entiende? Pensaba en un ejemplo más práctico, que muchas veces lo hemos hablado con mi hermano Lucas, que somos los dos más grandes, es el valor del trabajo y la gratitud de poder trabajar que heredamos nosotros de mi abuelo, porque lo vimos con su ejemplo, de mi abuelo pasó a mi papá y de mi papá pasó a nosotros. Entonces, el trabajo para nosotros es algo muy valioso con lo que podemos sostener a nuestra familia. Y quizás eso en nuestra familia, o sea, en la familia de mi papá, es algo bueno para transmitir. No que le damos valor al trabajo o al cargo que ocupemos, sino a la posibilidad de poder ganarse la vida honradamente. Ese es el valor que nosotros heredamos. ¿Se entiende? Y eso es lo que transmitimos. Lo mismo pasa con la salvación. Yo no le voy a transmitir mi salvación a mi hijo, a mi esposa o a los que vengan detrás mío. Lo que yo le voy a transmitir es mi gratitud a Dios por haberme salvado. Es mi forma de amar a Dios, es mi forma de hablar de Dios, es mi forma de conducirme en la vida condescendientemente al título, al regalo que yo tengo. ¿Por qué muchos hijos rechazan la herencia de los padres? Porque la vida que llevan esos padres no coincide con el título de heredero de Dios. ¿Me siguen hasta acá? Ahora, entonces, ¿cómo hago para transmitir, para heredar el valor de la salvación, el valor de la vida con Dios, el valor de la iglesia, del servicio a los que vienen atrás mío? ¿Cómo hago? ¿Cómo se lo paso? ¿Cómo hago que mi hijo quiera venir a la iglesia? ¿Cómo hago que mi hijo quiera aceptar a Jesús en su corazón? Orando primeramente, pero después viviendo como heredero, viviendo conforme al llamamiento que Dios nos dio a través de su Hijo Jesús, viviendo como un hijo de luz, siendo de ejemplo. Acá donde está la parte más áspera, por así decir, del mensaje. Siendo de ejemplo para mis hijos, para mi familia. ¿Por qué se piensa que Pablo hace mucho énfasis en estas prácticas que nos desheredan? Y principalmente habla de la forma en la que nos conducimos, de la forma de hablar, de lo que decimos, de cómo pensamos. Porque eso es lo más cotidiano, es lo más común. Es donde nuestros hijos, donde nuestra familia ven realmente qué somos y cómo somos, con lo que sale de nuestra boca, con lo que está en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces es ahí donde tenemos que pedirle al Señor que haga una transformación. Es ahí donde tenemos que pedirle al Espíritu Santo que a través de su obra nos renueve todos los días para cambiar la forma de pensar, para que podamos comprobar que lo que estamos haciendo es lo que agrada a Dios. Amén. Entonces, ¿cómo le doy valor a mi herencia? Siendo ejemplo, viviendo como Dios espera que viva, siendo condescendiente con el título que ya me gané por haber aceptado a Jesús. A ver, nuestros hijos no van a esperar que seamos pastores, predicadores, no. Ellos quieren que nosotros
seamos como Dios quiere que seamos. Ellos necesitan ver en nosotros el ejemplo de un hijo de Dios. Para que el día de mañana, cuando les toque a ellos decidir, puedan elegir la herencia de sus padres. Amén. Pablo, en 1 Timoteo 4:12, lo anima a Timoteo a que él sea de ejemplo en todo. En la forma de hablar, lo que dice, lo que diga, en la forma de actuar, todo lo que haga. En la forma de amar a Dios y a las personas. En la fe, que sea ejemplo en la fe, en la manera de creer, ¿sí? Y después, en pureza, en la manera de guardarse del pecado, en la manera de vivir conforme a Dios espera. Le voy a pedir que se ponga de pie. Con esto voy terminando. Algo que ponía el Señor muy fuerte en mi corazón era puntualmente esto. La necesidad que tiene la iglesia hoy de pasar la herencia a los que vienen atrás de nosotros. Voy a aprovechar que estamos la mayoría todos gente adulta acá. A veces nosotros como padres pensamos que por venir a la iglesia, nuestro hijo obviamente es el lugar adecuado, en escuela bíblica, en el grupo de adolescentes, en el grupo de jóvenes, le van a presentar a Jesús, le van a hablar de Jesús, lo van a instruir en la palabra, ¿sí? Pero ¿saben qué? Lamentablemente eso no basta. Porque no alcanza a venir 2 horas una vez a la semana a la iglesia para que ese niño, ese joven, ese adolescente decida en su corazón seguir los mismos pasos que su padre. Estoy hablando de gente de fe, de gente creyente, que tiene su boleto de salvación, su título de herencia. El Señor ponía esto muy fuerte en mi corazón. ¿Cómo hacemos entonces para que mi hijo el día de mañana quiera amar a Dios? ¿Cómo hago? No queda otra que con el ejemplo. No queda otra. Siendo hijo de luz, viviendo como un heredero, siendo de ejemplo en todo, en la forma de hablar, en la forma de pensar, en la forma de actuar, en la manera de amar, en la fe y en la pureza, en la santidad. ¿Saben que si nuestra vida no acompaña lo que decimos creer? Muchas veces ha pasado. Vos vas a la iglesia. Che, y así te abren la puerta de la iglesia vos. A veces cargamos con malas decisiones, con errores. Pero hoy tenemos la oportunidad de cambiar la historia, ¿sí? De una vez y para siempre. Hoy somos conscientes de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. No podemos decirle el día de mañana a Dios: ay, Señor, no sabía cómo hacer para darle valor a lo que le iba a dejar a mis hijos. Algo que pensaba, además de esto, de que si hoy nos tocase partir, si hoy te toca morir, ¿qué queda en tu familia? No necesariamente tienen que ser cosas materiales, porque por eso la palabra que recién leíamos decía que no fuimos comprados con cosas perecederas como el oro y la plata. Entonces la herencia que nosotros tenemos que procurar transmitir, procurar valorizar, no es una casa, un auto, una cantidad de plata, sino la fe. Esa fe, ¿sí? Esa esperanza, esa convicción de salvación que no se vence, que no se marchita, que no se destruye. Que por más de que pase el cielo y la tierra, lo que está en la palabra de Dios grabada en nuestro corazón no va a pasar. El Señor me llevaba a desafiarnos, porque esto último que hablábamos es la parte más difícil. Nuestros hijos, y puntualmente me llevaba a hacer énfasis en esto, en todos los que somos padres o los que somos maridos o que somos esposas. ¿Cómo hago para que la otra persona valore
lo mismo que yo valoro. Y no queda otra que con el ejemplo. Porque si yo digo blanco y hago gris, no va a tener el valor. Va a ver como que da lo mismo. Va a dar lo mismo venir a la iglesia o quedarse en casa. Va a dar lo mismo servir a Dios o no servirle. Va a dar lo mismo irse al cielo o permanecer en el mundo. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer, que dar pelea. No da lo mismo. No es lo mismo ser heredero de Dios, ¿sí?, que venir a la iglesia. No es lo mismo tener una esperanza viva que hacer una actividad en la iglesia. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Esto se refiere a un estilo de vida, a la manera de vivir. No es lo mismo vivir como un evangélico que vivir como un hijo de Dios. No es lo mismo. No es lo mismo. Y nuestros hijos ven eso. Quieren ver, la gente, el país, el mundo necesita ver a los hijos de Dios. Hijos de Dios, herederos, no cristianos evangélicos, no pentecostales. El mundo necesita ver hijos de Dios para que quieran tener lo mismo que nosotros. ¿Y qué tenemos nosotros? Una esperanza viva, una salvación garantizada. No tenemos nada más, porque acá vamos a sufrir lo mismo que todos. Lo único que nos queda es lo que va a venir después de esta leve tribulación. Denle un aplauso al Señor. El Señor hoy nos desafía. Cada uno de ustedes conoce su realidad, conoce su hogar, conoce a sus hijos, a su esposo, a su esposa. Se conoce mejor que nadie, porque nadie, salvo Dios, me conoce mejor a mí y te conoce mejor a vos. ¿Qué le querés dejar a los que vengan después de vos? ¿Cómo querés ser recordado? ¿Porque ibas todos los domingos a la iglesia? ¿O porque amabas a Dios? Es diferente. No es lo mismo. Ahí donde estás, busca al Señor.